Bueno, pues buenos días, bienvenidos a este seminario Análisis de la Opinión Pública, en este caso dedicado al análisis del votante en el día después de las elecciones europeas, autonómicas y municipales del día de ayer, aunque realmente por esa misma proximidad, ¿no?, que los datos apenas sí estaban saliendo anoche, casi ya más avanzada la madrugada, realmente, y un poco casi a cuenta de parecer un poco de Marte, en principio la presentación que habíamos realizado, claro está, con el tiempo debido, está basada más en las elecciones generales del pasado mes de abril. No obstante, pues esta estructura, ¿no?, de coloquio que hemos también diseñado nos va a permitir claramente, pues más en esa segunda ronda de exposiciones o de reflexiones, bosquejar un poco lo que ocurrió en el día de ayer. Bueno, yo realmente lo que he hecho a partir de esas elecciones generales celebradas el mes pasado, pues ha sido preparar una pequeña presentación de esos datos y el comentario, alguna explicación de esas transferencias, trasvases de voto, también de un poco de lo que está ocurriendo en términos ya no solamente de votantes, sino de aritmética parlamentaria, que claramente está muy vinculada, ¿no?, lo que es la vida parlamentaria y la gestión gubernamental a los procesos electorales. En esa primera transparencia, pues claramente lo que tenemos son esos 5 primeros puntos que vamos a abordar sobre las elecciones generales, y un último realizado anoche, ya avanzada la madrugada, en una comparativa entre los resultados de las generales de 2019, del pasado mes de abril, y los resultados de las europeas, tanto las de ayer como en alguna referencia también las de 2015, aunque realmente son poco comparables, puesto que el hecho de que las europeas de ayer fueran junto a las municipales y autonómicas, pues claramente distorsiona, como no puede ser de otra manera, mucho los resultados. El porcentaje de votantes pues crece como 20 puntos, ¿no?, y eso claramente es por el efecto arrastre que las municipales y las autonómicas tienen. Este es un cuadro en el que es imposible leerlo con la transparencia, pero por eso os hemos preparado una carpetita con los datos para que podáis verlos más, a las personas que están aquí presentes, que podáis verlos más directamente. Digamos, es la matriz completa de resultados de las 3 últimas elecciones generales llevadas a cabo en España. Podéis echarle un vistazo mientras yo comento un poco lo que desde mi punto de vista son los aspectos. Vamos a ver. Aquí está. Sí, los aspectos más importantes. Bueno, realmente un poco de este análisis de las generales, realmente a mi modo de ver, lo que más llama la atención en términos del conjunto es claramente el incremento de la participación. Prácticamente es un 6%, es un 5,9%, lo cual suponen 2.080.000 votantes más en abril, en el mes pasado, que en junio de 2016, ¿no? Esta es, digamos, el aspecto más importante, porque cuando se busca un poquito la coherencia, no tanto en términos micros, ¿no?, que evidentemente necesitaríamos una herramienta mucho más potente, que en estos momentos todavía no está disponible, como es el postelectoral del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas. Por tanto, el análisis que podemos hacer, tenemos que hacerlo a partir más de los considerandos macros que el conjunto de la estadística, siempre a nivel nacional, nos puede ofrecer, ¿no? Bueno, a mi modo de ver, esos 2 millones y pico, ¿no?, de votantes de incremento de la participación, claramente lo que hicieron fue, como señalo, beneficiar al Partido Socialista y a las fuerzas nacionalistas, a los partidos nacionalistas. ¿Con qué sentido? ¿Con qué idea? Pues, a mi modo de ver, claramente con la idea de evitar una posible victoria que podemos llamar a la andaluza, es decir, el conjunto del sumatorio de las 3 fuerzas que se sitúan en el centro
y en el centro derecha y derecha, ¿no?, que es Ciudadanos, Partido Popular y Vox. Realmente la incertidumbre sobre el resultado, la idea de que efectivamente pudiera pasar lo mismo que ocurrió en diciembre pasado en Andalucía, pues terminó un poco llevando a cabo, impulsó esa participación definitiva para evitar ese bloque de, vamos a llamar, partidos de derechas. Aunque no disponemos del postelectoral en estos momentos del CIS, pero sin embargo sí tenemos una herramienta aproximativa que, aunque lejana un poco en el tiempo, puede ser de alguna utilidad, que es evidentemente el preelectoral el preelectoral llevado a cabo en las primeras quincena de marzo de 2019, ¿no? Y ahí tenemos un instrumento, una aproximación, que es el recuerdo de voto, y claramente tenemos la intención más la simpatía de voto en 2019, ¿no?, el recuerdo de 2016 y la simpatía de 2019. Y con eso podemos hacer alguna aproximación a ese cuadro, al detalle de ese primer cuadro que tienen ustedes ahí. Bueno, realmente el factor más interesante de ese preelectoral es que el electorado del Partido Socialista era el electorado más fiel de todos los partidos. Realmente 3 de cada 4, un 74,9% de sus votantes de 2016 decían que iban a repetir en 2019. Eso supone que de los 7.480.000 votos que obtuvo el PSOE en 2019, aproximadamente, asumiendo esa cifra, tenemos un total de 4.770.000 votos, con lo cual tendríamos que explicar claramente de dónde provienen los 2.710.000 votos restantes. Y ahí es donde a mí me empiezan a encajar las piezas, porque realmente esos 2.710.000 en parte pueden venir de lo que pierde Unidas Podemos, que es 1.350.000 votos, más lo que sumaría por ese aumento de la participación, 2.080.000 votos, que señalaba anteriormente. En concreto, a mi modo de ver, sería el 1.360.000 votos más que necesita el PSOE para completar esos 7 millones, provendrían de esa participación. De hecho, lo que ese mismo preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas nos está indicando también es que de los que no votaron en 2016, el porcentaje más alto de idea de votar, de transferencia de voto en 2019 también lo vuelve a tener el PSOE, que es un 16%. Realmente ese 16% hubiera supuesto un poquito más, hubieran supuesto 1.630.000 votos, y el PSOE, en estos cálculos de input-output, casi de una tabla económica input-output, pues realmente necesitaría solamente un 13,3%, es decir, 1.360.000 votos, ¿no? Por eso, la anterior idea que le señalaba de que esos 2 millones que se movilizaron frente a 2016 en gran medida fueron, por una parte, al Partido Socialista, por otra parte, evidentemente, a las fuerzas nacionalistas. Ahora lo vamos a ver. Bueno, ¿qué ha ocurrido con el Partido Popular, ¿no? El Partido Popular realmente perdió en el pasado mes de abril 3.590.000 votos. Es decir, perdió el 45% de sus apoyos electorales en 2016. Pues, ¿dónde fueron? Pues realmente en este análisis macro de tabla estadísticos las cifras cuadran bastante bien, porque realmente van a Vox, a 2.620.000 votos, que es prácticamente el dato que tiene Vox, es decir, Vox había tenido en 2016 47.000 votos, 47.182, y sin embargo en 2019 suma 2.670.173 votos. O sea que realmente la cifra encaja bastante perfectamente, y también encaja realmente en lo que hace a Ciudadanos, que gana 1 millón de votos con respecto a 2016. Ciudadanos tiene 4.136.000 votos
en 2019 y tuvo 3.141.000 en 2016. O sea que realmente ese sumatorio supone que por cada 100 votos que perdió el Partido Popular en 2019, aproximadamente 75%, es decir, 3 de cada 4 van a Vox y 1, un poquito más, van a Ciudadanos. Claro, eso supone claramente que en términos de crecimiento porcentual la explosión, lo más relevante claramente de lo que ocurrió el mes pasado, fue, como no, como es bien sabido, ese crecimiento de Vox, ¿no? Ciudadanos también creció en esos 995.000 votos señalados anteriormente, que supone claramente un crecimiento de una tercera parte de sus votos aproximadamente, un 31,7. Bueno, les había indicado un poco que la segunda gran fuerza beneficiada de ese crecimiento de la abstención, perdón, de ese crecimiento de la participación respecto de la abstención en 2016 fueron las fuerzas, en definitiva, nacionalistas, el conjunto, ¿no? Bueno, pues donde más claro eso ocurre es en Esquerra Republicana. Esquerra Republicana crece 383.000 votos, es decir, es un 60%, que es muchísimo. Claramente no es ese 5.000% de Vox, pero en términos de un partido asentado desde el inicio de la transición política, supone un crecimiento muy espectacular. Como también lo supuso en el caso de Bildu y en el caso del PNV, o sea que el PNV aumentó 107.000 votos, Bildu creció 74.000 votos. Correspondientemente, PNV crece un 37%, es decir, más de un tercio, y Bildu un 40%, cosa que no es baladí. Realmente, a estos efectos, el único partido que tuvo un estancamiento claramente fue Junts per Catalunya, ¿no? La antigua Convergencia Democrática de Cataluña, pues claramente fue, digamos, el partido político del segmento nacionalista que tuvo un parón significativo. Bueno, pues realmente si sumamos ese crecimiento de los votos nacionalistas más la referencia siempre de ese resto, ¿no? Ese cajón de desastre de otros partidos donde claramente pues hay cosas muy dispares y heterogéneas, se ajusta de manera muy aproximada, digamos, a esos 720.000 votos procedentes de la abstención de 2016 que nos faltaban por sumar a los que ya hemos sumado al Partido Socialista Español, al PSOE, ¿no? Bueno, como la tabla era muy densa, lo que he hecho ha sido aquí una focalización de la tabla, un resumen en la parte final de la tabla, de esta primera tabla, la encontré, que es las últimas filas, que supone, bueno, por un lado, como no siempre, considerar el conjunto de votantes, el censo, etcétera, y el sumatorio, digamos, de bloque de derecha, bloque de izquierda y suma nacionalistas, más regionalistas. Con los problemas, en la hoja que tienen ahí tienen un poquito el detalle, alguna nota, pueda ser discutible, ¿no? Es decir, ¿por qué Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, está ahí en la suma de regionalistas, junto con el Partido Regionalista de Cantabria, solamente para 2019, claro, al obtener escaño, ¿no? En todo caso, en el bloque conservador estaría el Partido Popular, estaría Ciudadanos, está Vox, estaba Navarra Suma para el caso 2019 y para el caso de 2015 y 2016 el UPyD, ¿no? Bueno, lo que quería un poco señalarles de esta tabla, sobre todo, es dos cosas importantes, ¿no? El primero, el crecimiento de los partidos nacionalistas, partidos que, digamos, ese crecimiento en 2019 ha supuesto 1 de cada 10 votos válidos. Lo tenemos ahí claramente, como pasa de un 6,79 de los votos válidos a un 9,76. Es decir, claramente estamos en una décima parte del voto en España, ya es un voto nacionalista. Nacionalista, con todo lo que eso
eso supone. Y en segundo lugar, el otro aspecto tan llamativo es claramente la situación de empate electoral, de división clásica en España, entre la España de derechas y la España de izquierdas. Realmente en un escenario de participación tan alto como el que supone un 75, es decir, 3/4 partes del censo electoral, pues realmente tenemos claramente un 43,23 frente a un 42,99. Si en el resto de partidos, que supone un 2,53, hiciéramos el ajuste fino, ¿no?, pues realmente nos llevaría prácticamente a unas 43,5, 43. O sea que realmente ese es un aspecto muy importante y muy significativo. ¿Cuál es la diferencia, digamos, con respecto en términos de escaños o en términos de la lectura política, ¿no?, la lectura política mediática que se desprende de estos aspectos? Pues claramente es que en junio del 2016 y en diciembre de 2015 la derecha tuvo que dividir por 2, mientras que ahora divide entre 3, y claramente la izquierda está dividiendo entre 2, ¿no? Y ese es un aspecto muy interesante en términos políticos, en términos de la dinámica política, de la vida parlamentaria, de la estabilidad del gobierno, pero realmente en términos de la opinión pública, en términos más concretos del objeto inicial de esta sesión, de este seminario, pues claramente es también un tema significativo, muy importante, esa igualdad. He proyectado, y con esto pasaríamos al segundo punto, lo que les señalaba, ¿no? Es decir, esta es una comparativa de escaños de 2015 a 2019. Bueno, pues es la segunda de las tablas que tienen ahí. Claramente, como vemos, también hay en la parte final de la tabla un sumatorio, y sobre todo lo que puede apreciarse claramente desde 2015, es decir, desde el final de la legislatura que se inicia en 2011, realmente la constante es digamos, la fragilidad del apoyo, del soporte del gobierno. Pasó en 2015 y el resultado fue 6 meses después, las elecciones de junio de 2016. En alguna medida muy importante ha pasado, por esa idea, evidentemente, a través de la moción de censura, de llevar a cabo una coalición de bloqueo hacia el Partido Popular y hacia el soporte que podía suponer el Partido Popular, que claramente estaba situado en esas 175 escaños. Y el resultado en estos momentos, aunque la sensación pueda parecer la contraria por el cambio de ciclo, lo que ha supuesto, claramente es que el soporte del gobierno socialista en estos momentos son 175 votos, es decir, que claramente es el sumatorio del PSOE, de Unidas Podemos, el sumatorio de Podemos, que tiene que ver con las mareas, que tiene que ver con En Comú Podem, el PNV, como una de las piezas esenciales, Compromís, que anteriormente se integraba claramente en Unidos Podemos, pero que ahora tiene ya grupo propio, que ya lo tenía, pero lista propia por la Comunidad Valenciana, Coalición Canaria, por eso, y el Partido Regionalista Canario, ¿no? Entonces, pues realmente, claramente, como señalo un poco aquí, es decir, ¿cuál puede ser la diferencia con respecto a lo que hemos tenido desde inicios de 2016? Bueno, realmente la diferencia, a mi modo de ver, y este es un elemento también que en términos macros es muy interesante, que es la credibilidad que el votante concede, una credibilidad prácticamente como una inversión, ¿no?, como una inversión de confianza en alguien cercano, que concede pues claramente a un nuevo ciclo electoral. En este caso es el ciclo electoral del Partido Socialista. Y la pregunta un poco que yo me formulo un poco evidentemente, es si esta soporte de gobierno de 175 escaños claramente será suficiente
para completar ese periodo de legislatura, en principio fijado para 4 años, ¿no? ¿Cuál va a ser la clave? Pues sin duda, claro está, el apoyo del bloque nacionalista, es decir, ¿qué va a ocurrir con el PNV y qué va a ocurrir evidentemente con los soberanistas catalanes, ¿no? Ahí es donde claramente va a estar la llave. ¿Por qué? Porque, bueno, esto está escrito antes de lo que ocurrió anoche, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa en la Comunidad de Madrid y cómo se posiciona Ciudadanos en esos apoyos. Anoche ya lo indicaba el presidente del Gobierno, ¿no?, respecto de que se evite ese cordón sanitario que a su juicio se había establecido en torno al PSOE. Pues claramente a partir de los datos de las elecciones generales, la impresión que daba, y en gran medida sigue dando, es que Ciudadanos lo que va a buscar es el sorpaso al Partido Popular, bajo la misma lógica que Unidos Podemos buscó ese sorpaso a lo largo de 2016 y hasta las elecciones de ese verano, ¿no?, de junio de 2016. Bueno, entrando ya concretamente un poco en digamos, el perfil y los motivos del votante, ¿no? Como efectivamente el postelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas, este sería el tercer punto y está en las siguientes tablas a partir de la página 3. El postelectoral sería la mejor herramienta, pero como todavía no la tenemos disponible, realmente lo que vamos a hacer es tirar del preelectoral, con un trabajo de campo ya muy lejano, del 1 al 18 de marzo, que nos permite tener algunas pistas que pueden ser interesantes. Bueno, la primera cuestión, como podemos ver en esa tabla de, digamos, de los datos reales con respecto a los pronósticos, lo que coloquialmente se conoce como la cocina del CIS, que por cierto está en la tercera planta, es una cocina pequeñita, reformada. Yo siempre solía, cuando tenía algunas visitas, y tenía bastantes, hacíamos la broma, bueno, os voy a enseñar la cocina, y la alegría, la cara de felicidad en el invitado siempre era manifiesta. La tenemos arriba en la tercera planta porque implica unos equipos de refrigeración de los aparatos electrónicos que son de última generación. Entonces, claro, cuando subían y efectivamente veían que la única cocina que existía era pues una vieja calculadora que el presidente tiene allí un poquito, y evidentemente la capacidad técnica de, valga la redundancia, los técnicos para manejar el SPSS y el Excel, ¿no? Pues realmente, pero fuera más allá de la broma, cuando el CIS cocina, y evidentemente cocinó con el modelo que se considere oportuno, porque ahí es donde claramente uno se la acaba jugando, ¿no? Y los dioses demoscópicos pues pueden favorecerle o no, nunca la incertidumbre y los procesos reflexivos, cuando se está tan alejado de la realización del campo, cuando se tienen ciertos estándares metodológicos, como es las entrevistas en los hogares, con la distorsión que eso supone, ¿no?, para determinado segmento del voto más conservador y a favor del voto más de izquierdas, pues claramente señala. Pero en este caso, como vemos, los pronósticos fueron bastante certeros. Teníamos horquillas de escaños amplias, pero así todo, digamos, en lo que tiene que ver con el Partido Socialista, con lo que tiene que ver con el Partido Popular, pues, digamos, el acierto fue muy, muy significativo, muy relevante e importante, y eso evidentemente hay que felicitar, y a mí me gusta hacerlo institucionalmente como anterior presidente, pues al actual presidente, ¿no?, a José Félix Tezanos. Es verdad que también existe alguna importante distorsión. Yo, por ejemplo, puedo entender bastante, conociendo, digamos, los intrínculis de lo que es el trabajo de campo de la casa, la distorsión para Unidas Podemos, ¿no? Me extraña más un poquito lo que ocurre con Ciudadanos y con Vox, y evidentemente ahí me parece que la distorsión es muy evidente. Bueno, no sé muy bien las razones, pero desde luego sí que quería señalarlo. Bueno, entonces
evidentemente, dando por buenos estos datos del CIS, lo que nos permite es referenciar esa herramienta, ¿no?, del preelectoral que le señalaba, y en ese sentido, y en ese sentido lo que les indico en ese punto inferior, ¿no? Es decir, ¿qué variable es la que debemos usar para hacer esa caracterización al votante? Puesto que a los datos de la cocina, por la propia, eso requiere una sintaxis de un programa informático, es decir, que evidentemente eso es como la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Pues es algo claramente que está sujeto a la propia necesidad técnica, ¿no? Por muy extensas que sean las notas metodológicas, el detalle concreto nunca podemos manejarlos. Pero, sin embargo, si tenemos lo que en términos estadísticos se llama una variable proxy, es decir, la variable más idónea que podemos usar porque reproduce más certeramente esos resultados de la cocina, o en definitiva esos resultados reales, más que de la cocina, ¿no? Y claramente esa variable, como no puede ser de otra manera, es la variable, el sumatorio de intención de voto directo más simpatía. ¿Eso qué significa? Significa que se pregunta a aquellos que no declaran una intención de voto directo, que fíjense, ahí en la tabla, en el caso de la intención directa, en el caso de este preelectoral, era de un 45%, es decir, que era prácticamente la mitad del censo. Entonces se le pregunta por la simpatía, y entonces pues claramente a los que señalan algún tipo de simpatía por esos partidos que se presentan a las elecciones, se suma siempre sobre el total del censo, ¿no? El cuadro, la columna de la derecha de la intención más simpatía reflejaría, digamos, los datos más cercanos, con las distorsiones significativas del Partido Socialista, pero bastante aproximada con el resto de partidos, excepto en el caso de Vox, en el caso de Vox, que la cocina le da mucho más, pero sin embargo la intención más simpatía le da mucho menos. Y en todo caso el punto medio está, el dato real está a mitad de camino entre la intención de simpatía que iba por debajo y la estimación que iba muy por arriba, ¿no? Entonces, bueno, esa variable de intención más simpatía realmente es prácticamente la clava, porque fíjense en la penúltima columna, que es el porcentaje del censo para los que el Partido Socialista, el CIS no da ningún atribución de partido, es un 26%, es decir, es casi el porcentaje de abstención que se tuvo realmente el mes pasado, es decir, que realmente con el sumatorio de intención más simpatía estaríamos estableciendo el nivel de participación que se iba a dar en las elecciones generales. Bueno, voy corriendo, vamos a ver un poquito esa por variables, muy rápidamente. Bueno, en primer, tres variables fundamentales: el sexo, la edad y los estudios. A partir de esa variable de control, que es y con la variable dependiente, que es la intención de voto más simpatía. Bueno, realmente la variable sexo tiene poquita incidencia, no tiene mucha, excepto en algunos casos. Sobre todo llama mucho la atención el caso de Vox, donde los hombres doblan prácticamente a las mujeres, un 6% frente a un 2,9%. El tema de que Unidas Podemos, el cambio de denominación, podría favorecer un voto transversal de los movimientos del 8 de marzo a favor de la izquierda, para nada. Es decir, en el caso de Unidas Podemos, al contrario, hay una ligerísima mayor tendencia de los hombres. Son 2 puntos, pero tenemos que tener en cuenta que la muestra con la que estamos trabajando tiene un margen de error de 0,78, o sea que ya tiene una cierta significatividad que haya un mayor voto a hombres, una mayor probabilidad de voto en hombres que en mujeres en el caso de Unidas Podemos, cosa que no ocurre, sin embargo, en el caso del Partido Popular. En el caso del Partido Popular, claramente hay una pequeña mayor probabilidad de que las mujeres acaben votando al Partido Popular
que los hombres, ¿no? Y también es verdad que las mujeres son un poquito más proclives a la abstención. En el caso de la edad, ¿no? Pues tenemos claramente que los partidos mayoritarios, Partido Socialista, Partido Popular, tienen un electorado más envejecido, en el caso del PSOE a partir de mayores de 55 años son los que más destacan, cae entre los menores de 45 y muy especialmente entre los que tienen menos de 35 años. En el caso del PP la caída no es tan importante, pero también es significativa. Y lo que en este aspecto es muy relevante, desde luego, es la caída del voto a Unidas Podemos entre los mayores de 65 años, es la mitad. Esto siempre en función del, digamos, del preelectoral. El caso de Ciudadanos, la distribución es bastante regular, pero evidentemente cae entre los mayores y aumenta un poquito entre los menores de 45 años. Un aspecto también muy interesante es que el votante de Vox es un votante bastante homogéneo, es decir, no tiene picos concretos en función de la edad, desde luego, incluso al contrario, parecería que puede ser un voto más de personas mayores, pues es un poquito más bajo entre los mayores de 55 años y un poquito más alto entre los menores de 55. Junts pel Cat, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana tienen una distribución también muy regular y aunque en el caso de Esquerra, y yo creo que eso también explica mucho ese incremento de participación, tiene que ver con los menores de 45 años. Y finalmente la abstención es mayor entre los menores de 45 años y sobre todo entre los muy jóvenes, de 18 a 24 años. Ya para terminar un poco este aspecto de variables sociodemográficas, el nivel educativo, fundamentalmente la idea es que las personas, esto tiene que ver también claramente con los grandes volúmenes, ¿no?, de votantes, sin estudios o con primarios tienen una propensión mayor a votar Partido Socialista o Partido Popular. Por el contrario, los votantes de Ciudadanos, Podemos y Esquerra son más proclives entre aquellos que tienen estudios superiores y entre los votantes de Vox también la distribución lleva, digamos, sobre todo a destacar quienes tienen estudios medios a nivel de educación secundaria completada, formación profesional, etcétera. Desde luego, lo que es menor es la abstención entre las personas con estudios superiores. Hay un aspecto en este perfil del votante que quisiera también destacar, y para eso tienen ahí, voy a pasar las tablas, está en la tabla en la página 5 y en la página 6. Este es un posicionamiento ideológico de la ciudadanía, y la siguiente tabla que la tienen son dos cosas distintas que están combinadas en un mismo cuadro. Por un lado es el autoposicionamiento en la escala ideológica según el recuerdo de voto de 2016, puesto que no lo tenemos cruzado con la intención de voto directo, hemos tirado del recuerdo de voto. Y luego es como el conjunto de la muestra, el conjunto ve a los partidos políticos, es decir, la distribución de la ciudadanía a cada uno de los partidos en la escala ideológica. Este es un aspecto muy, muy interesante, ¿no? Y yo creo que explica un poquito lo que ha ocurrido en términos de la movilización y por qué el PSOE es la movilización frente a la abstención de 2016 y por qué el ganador de esa movilización ha sido el Partido Socialista. Bueno, en primer lugar, decir que la escala tiene algunas dificultades métricas, porque en su día, y ahora ya no tiene mucho arreglo, pues para evitar ese estigma del cero, ¿no? La escala reproduce un poquito la escala escolar de calificaciones escolares españolas, ¿no? Que como sabemos va del 0 al 10, ¿no? Entonces, para esquivar esa idea cosa que por ejemplo en las encuestas de la encuesta social europea no se hace, se toma del 0 al 10, pero bueno, aquí en su momento existían otras del 1 al 7, aquí se optó por quitar el estigma del 0 y dejarlo entre el 1, ser muy de izquierdas, y el 10, ser muy, muy de derechas. Claro, ¿qué ocurre? Pues ocurre claramente que mientras que la derecha tiene, si asumimos que el punto intermedio es 5 puntos,
para que fuera simétrica, la izquierda tendría que tener otros 5 y, por tanto, incluir al punto medio del 5, que parece que es un poquito el equidistante entre el bloque de derechas y el bloque de izquierdas, ¿no? Como lo señalo ahí, necesitarían, es decir, los partidos de derechas. Entonces, el resultado claramente es, si ven la tabla en la página 5, que la media está en el 4,6. La media está en el 4,6, y si hacemos vamos a ver lo que lo podemos ver ahí, porque esta es una tabla grande. Si hacemos un sumatorio del total de izquierda con el 1,4 más el total de derecha con 6,10, claro, lo que está llamando la atención es que efectivamente este es un país, nuestro país, que está ideológicamente en esa escala, se sitúa más en la izquierda que en la derecha, a pesar de que la derecha tiene 5 posiciones y la izquierda 4. ¿Eso qué significa? Significa que, desde luego, la derecha, para ser o el partido en la derecha ganador, necesita posicionarse en el punto medio del 5, lo más cercano al 5, puesto que el punto medio está con una desviación típica, importante, de 2 puntos, claramente, pero está en torno al 5, o sea, si sumáramos 5 más el bloque de la derecha, ya tendríamos un 44, casi 45% frente al bloque de la izquierda, ¿no?, como espacio de deseabilidad situado, ¿no? Entonces, realmente, lo que vemos en esta segunda tabla es que quien está más cercano a esa posición media del 4,6, según los autoposicionamientos de sus votantes en el recuerdo de 2016, que son 3/4 partes de los que han votado en 2019, pero también en el conjunto de la ciudadanía, en la atribución, que es las 2 columnas de la izquierda, claramente es el PSOE, es decir, el PSOE está en el 4,1, lo más cercano al 4,6 de grandes partidos, ¿no?, como autoatribución del conjunto de la ciudadanía, y está en el 3,7 como autoposicionamiento de sus votantes, ¿no? Por tanto, un poco, digamos que claramente quien iba a rentabilizar esa movilización en caso de producirse, iba a ser, sin duda, el Partido Socialista. Miren dónde está, sin embargo, el Partido Popular. Los propios votantes del Partido Popular del año 2016 se sitúan en un 7. Se sitúan en un 7, es decir, 2,4 puntos alejado, 2,4 puntos alejado de ese punto intermedio del 4,6, frente al 0,9 que lo hacían los del Partido Socialista. Pero si vemos en la columna de la izquierda la atribución de la escala ideológica, vemos claramente que mientras que el PSOE está prácticamente en la media, hay 0,5 puntos de diferencia, el PP, el conjunto de la ciudadanía, le sitúa en el 8,1. Que claramente esto puede ver porque la izquierda pueda valorar más derechizado al Partido Popular de lo que realmente los votantes del Partido Popular lo perciben, pero a la hora de la movilización, desde luego, esa distancia es importante. Incluso esa distancia que también afecta a Ciudadanos, que lo reduce notablemente, lo reduce en 1,2 puntos, pero sin embargo todavía está muy alejado de esos 4,6 puntos, ¿no?, de media. Y lo que es muy importante, lo que se ve claramente es en la columna de la derecha, el no votó está en el 4,8, es decir, que ¿quién se estaba abstuviendo en 2016? Realmente los que estaban en la posición media del posicionamiento ideológico de la ciudadanía española. Él no recuerda y él no contesta, es decir, significa claramente que estaban muy cercanos tanto a la atribución del Partido Socialista, 4,1, como al autoposicionamiento de los votantes del PSOE en 2016. Ya termino con el análisis de, me estoy extendiendo un poquito más, de los motivos, del sentido del voto, ¿no?, en 2019 en las generales.
este aspecto, como todos los estrategas de los partidos y los analistas conocemos, es muy importante el repertorio de motivos a la hora de decidir el voto, ¿no? Y eso también el preelectoral del CIS nos ofrece una herramienta que es ¿cuáles son los principales problemas de España? Es una pregunta que es multirrespuesta, es decir, que se pueden citar hasta tres problemas de España. Bueno, pues claramente si vemos un poco el aspecto de las preguntas, de las respuestas más importantes, es un repertorio que ha coincidido más con lo que tiene que ser de confianza en el inicio de un nuevo ciclo político, la corrupción, el fraude, el problema de los políticos en general, partidos y políticas, y con los temas de, digamos, de contenido social, de calidad del empleo, la sanidad, el paro, que con, digamos, temas más clásicos de movilización del voto en el bloque conservador. De hecho, el primer problema que aparecería claro sería la independencia de Cataluña, y ojo, que no es solamente por el tema del votante de digamos, Partido Popular o de Ciudadanos, que es, ahí lo tenemos, un 17,8 y un 15,2 frente a ese 11%, sino que sobre todo esa mención aparece especialmente en el votante soberanista de Cataluña, es decir, en el votante de Esquerra Republicana y en el votante de Junts per Catalunya, que doblan. Es decir, en este momento, la movilización que supone ese efecto para el voto es el doble entre los votantes de las fuerzas soberanistas que entre los votantes del Partido Popular y de Ciudadanos. Y bueno, ese sería un poquito el análisis con respecto al voto de las generales, y a duras penas anoche compuse este cuadro, que ahí se ve un poquito mal, pero en la hoja, ha saltado no sé por qué la última línea al pasarlo al PowerPoint, pero lo tienen en la página 8, en la última página tienen el cuadro completo también. Y bueno, pues algunos comentarios, ¿no? Algunos comentarios así a vuela pluma importantes a partir de las europeas, porque entiendo que es, aunque en términos de análisis político y mediático, el voto a municipales y a comunidades autónomas tiene mucha relevancia, pero en ese sentido comparativo con las generales, desde luego lo más próximo estaría aquí. Lo más importante es destacar que a pesar de ese tirón de que prácticamente supone 20 puntos más con respecto a las europeas de mayo de 2014, lo que se han perdido son casi 4 millones de votantes. Es decir, ha subido la abstención respecto de las generales del mes pasado en 11 puntos. Pero es muy significativo porque si vemos también como una tabla input-output, ¿no?, de grandes magnitudes, vemos que el Partido Socialista y el Partido Popular mantienen prácticamente los mismos votos que obtuvieron en abril. En abril el Partido Socialista tuvo 7.480.000 y ahora ha tenido 7.327.000. El PP tuvo 4.356.000 y ahora ha tenido 4.491.000, es decir, que 100.000 arriba, 100.000 abajo, estamos hablando de las mismas magnitudes. ¿Dónde están las pérdidas? Pues las pérdidas están en Ciudadanos, ha perdido un tercio de sus votantes. Esto seguramente tiene que ver, pudiera ser, con, digamos, una menor implantación territorial y el arrastre al voto a alcaldes y sobre todo a alcaldes, ¿no?, pues lleva claramente a que ese voto a la alcaldía, pues, digamos, repercuta también en la ausencia de voto a Ciudadanos al no presentar alcalde en los ayuntamientos, ¿no?, el Partido Ciudadanos. Pero Unidas Podemos ha perdido hasta un 40% de los votos de abril, ha perdido 1,5 millones de votos, 1.490.000 votos, y en este caso la implantación de Unidas Podemos o de Izquierda Unida, desde luego no tiene que ver, es prácticamente tan generalizada como la que pueda suponer el Partido Socialista y el Partido Popular en los ayuntamientos. Y luego tenemos el caso de Vox, que ha perdido prácticamente la mitad de sus votos de las generales de abril con respecto a las europeas
de ayer, es decir, Vox pierde 1.290.000, supone un 48%. Seguramente lo que señalábamos con respecto a Ciudadanos también pudiera ser aplicable al caso de Vox. Bueno, pues ¿quién gana? Pues claramente los que ganan en este sentido son los partidos nacionalistas, que ganan en términos aproximadamente una cuarta parte más de votos que lo obtenido en las elecciones generales de abril. Es decir, que el nacionalismo sigue sumando votos y sigue ganando en aquellas comunidades donde tienen una presencia destacada. Y bueno, pues esto sería, de los 25 minutos, al final han sido 3/4 de hora, disculpar por la pesadez y tal, esto de meternos en el análisis y en las tablas, pues es a mucho al final de lo que algunos llaman los frikis de los números, etcétera. Y bueno, espero haberlo contado con alguna coherencia para que las ideas principales hayan podido quedar más o menos claras. En todo caso, si no, pues a partir de las intervenciones de Fernando Vallespín y de Pedro Arriola y del posterior debate, seguro que esperemos contribuir a hacer lo posible. Muchas gracias.